Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes santo, 14 de abril del 2025. Les vamos a contar algo muy curioso que sucedió en la noche de ayer domingo, 13 de abril. La sospechosa desaparición de un artículo del diario El País que había sido difundido en la red social X. Su titular, al menos el que pudimos leer en X, era el siguiente: los nuevos hallazgos sobre el caso Ábalos acorralan al gobierno de Pedro Sánchez. Y añadía: en su último informe, la Guardia Civil abre una vía de investigación que pone bajo sospecha el denominado rescate de Air Europa. Si ahora tratan de buscarlo, X les dirá que el tuit ha sido eliminado. Sin embargo, el artículo se mantiene en la web. No lo van a ver en portada porque hay que ir a Google y buscarlo expresamente, pero ahí está. Y no lo verán en su portada porque tras esa sospechosa desaparición del artículo, que habla de un gobierno acorralado tras las revelaciones del último informe de la UCO, que, entendemos, el diario El País da por válidas a la vista de su titular, hoy ha sido sustituido por otro artículo, este sí, bien posicionado en su portada, y que dice así: caso Begoña Gómez. 0 indicios y 5 imputados tras un año de investigación. ¿Pero qué decía la información, la primera información que merece ser escondida en el diario El País? Bueno, en primer lugar, arrancaba con una evidencia que en el propio Gobierno y Partido Socialista prefieren obviar para restar dimensión al escándalo de corrupción que les está acechando, que es el peso que tenía José Luis Ábalos tanto en Moncloa como en Ferraz. La noticia comenzaba así: José Luis Ábalos Meco entró por la puerta grande del Ministerio de Transportes en junio de 2018 y salió bajo sospecha en julio de 2021. Llegó al gobierno cuando era secretario de organización del Partido Socialista y apoyo principal de Pedro Sánchez. Fue el portavoz parlamentario de la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy por un escándalo de corrupción masiva en el Partido Popular. Durante esos 3 años de inmenso poder en el partido y en el gobierno, Ábalos permitió presuntamente que la trama corrupta dirigida por el comisionista Aldama hiciera negocios a cuenta de los fondos públicos gracias a decisiones del propio ministro y de su entorno más próximo. Y les leo otro párrafo de la noticia. En su informe, la Guardia Civil abre una vía de investigación que pone bajo sospecha el denominado rescate de Air Europa. Analizados los mensajes entre los principales protagonistas de la trama corrupta, Aldama, Ábalos, Koldo, la UCO concluye: Aldama se habría valido de la actuación de Ábalos para lograr el conocido como rescate de Air Europa en noviembre de 2020. Como esta información del diario El País, ya les decimos, sufrió algunos cambios a la hora de su difusión en redes, desconocemos si el siguiente párrafo que les vamos a leer formaba parte de su versión original, su versión inicial, porque de ser así no nos encaja mucho la elección del titular. El extracto en cuestión es el siguiente: El País ha cruzado el trabajo de la UCO con los resultados de la investigación abierta en el Senado sobre el mismo caso para llegar a una conclusión distinta basada en hechos comprobables. Los protagonistas de la trama corrupta se engañaron entre sí para fingir una influencia sobre el procedimiento que nunca tuvieron. Entonces, si los protagonistas de la trama corrupta en realidad para el diario El País eran algo así como una panda de timadores que se dedicaban a engañarse entre ellos, inventándose tener relaciones con miembros del gabinete del gobierno de Pedro Sánchez o con su entorno más próximo, ¿por qué dice El País en su titular que el gobierno está acorralado con las últimas revelaciones de la UCO? Insistimos, como desconocemos cuántas veces tuvo que modificarse, o a lo mejor nunca se ha tocado la versión inicial de la información, hay otra parte que también nos choca, que es la que se refiere a Begoña Gómez y al rescate de Air Europa. Y que dice así:
La Guardia Civil destaca en su informe un mensaje que Aldama envía a Koldo para informarle, el 3 de septiembre de 2020, 13 días después de haberse presentado la solicitud de ayuda ante la SEPI, que Javier Hidalgo, abro comillas, está jodido, muy jodido en el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña, mujer del presidente del gobierno. Para desmontar esta revelación, dice El País que si la información de Aldama era cierta, aunque ha sido desmentida antes y ahora por Europa a través de notas públicas, Hidalgo no consiguió avanzar con sus llamadas a Begoña Gómez, porque, a juzgar por los mensajes de las semanas y meses siguientes, el acuerdo se complicó. Entonces, ¿está el diario El País dando por buena la versión de Aldama cuando asegura que hubo una llamada de Hidalgo a Begoña Gómez? ¿Un acuerdo de un rescate que acabó siendo de 475 millones de euros es un acuerdo para el país que se complicó? ¿Por qué en la versión que han eliminado en la red social X se afirmaba en ese titular que aprovecha las últimas funciones de Aladdin, el musical de Disney, y vívelo esta misma semana? Hay un genio tan genial. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Aprovecha las últimas funciones de Aladdin, el musical de Disney, y vívelo esta misma semana. Hay un genio tan genial. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. el rescate estaba bajo sospecha. Pero pese a estar o acabar dando por buenas de una forma un tanto enrevesada algunas de las revelaciones de la UCO, hoy el diario El País ha sustituido, como decimos, esta información por otra noticia, esta sí, en su portada, en la que asegura que un año después del inicio de la investigación contra Begoña Gómez, imputada por 4 delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional, dice El País que existen 0 indicios de culpabilidad y que todo responde al empeño del juez Peinado que, abro comillas, ignorando las pruebas de la inocencia de la mujer del presidente, encausa a quienes se niegan a admitir el tráfico de influencias. Finaliza la información diciendo que el asunto de su asistente, es decir, de Cristina Álvarez, también imputada por malversación de fondos en su caso, va a permitir al juez Peinado, el empeñado, regresar al Palacio de la Moncloa, donde preguntará este miércoles 16 de abril al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez. Así que el informe de la UCO es verdad, salvo alguna cosa, que es, en resumen, una extraña forma por tratar de contener un bombardeo de escándalos de corrupción que a estas alturas es imparable, hasta para el diario El País. Titular de hoy mismo de Carlos Cuesta en Libertad Digital. Alerta en Moncloa, la UCO amplía su espectro y busca toda actividad de todo miembro de la organización. Dice Carlos que el último informe de la UCO ratifica que toda actividad, toda, va a ser investigada desde el rescate también, sí, de Air Europa. Hoy es lunes santo y ¿qué se pensaban ustedes? ¿Que no íbamos a tener novedades de la trama? Pues también las tenemos, porque ha sido un día de, pues lo decíamos, un bombardeo incesante de informaciones. Pero el punto clave estaba a las 11 de la mañana en el Senado, porque ahí estaba prevista la declaración de Jessica en la comisión de investigación. Decimos que era clave la citación de hoy después de haber escuchado los audios que reveló el diario El País precisamente el pasado viernes, cuando media España estaba en las carreteras de camino a sus vacaciones de Semana Santa, y que confirmaban las sospechas sobre las irregularidades en su contratación.
Si no lo recuerdan, les vamos a rescatar un fragmento. Jessica hablando a Koldo. Que me hace un poco de gracia porque no sé lo que le dije, que estaban un poco así, me dijo, sí, es que últimamente están un poco estúpidos tal, y es como, o sea, sabes que están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones, y tenemos esto con el parte de las horas, que ya le dije lo que había pasado la semana pasada, y le estoy preguntando, o sea, es que me dice, claro, es que ya hemos empezado con la semana de horario laboral de jornada de verano. Muy bien, Joseba, es que yo nunca he trabajado con una jornada de verano, entonces yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir, tío. Es que, no sé, yo me quedo un poco flipando. Y aparte es eso, se supone que él tiene mi correo para que él pueda leer mis correos y nunca lee los correos. Me llega el mail, ¿qué quiere la pava esta? Ahora, que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Que le diga otra vez, le verifico otra vez las vacaciones que he cogido. Y no sé qué más hay también en el mail. Y coño, llevo esperando desde las 4, sí, ahora te llamo, y no me llama, y es que pasa olímpicamente llamarme. Entonces, yo te lo digo, o sea, a mí me la suda. Porque yo no me voy a comer ningún marrón, ni me da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo lo digo más que nada por vosotros, yo intento hacer las cosas Yo no me bien, voy a comer ningún marrón, le decía Jessica a Koldo, ella ya no sabía en qué mes estaba ni cómo tenía que rellenar el parte de un trabajo que no realizaba. Y claro, pedía ayuda al propio Joseba, al propio Koldo, hermano de Joseba, para que le dieran las instrucciones. Ella no pisaba la oficina. ¿Cómo iba a saber si estaban en junio, estaban en mayo o qué horario iba a tener? Por eso era muy importante que hoy asistiera al Senado para poder preguntarle precisamente con estos audios tan recientes sobre lo que ella misma revelaba en esa nota de voz. Sin embargo, no ha aparecido. Jessica ha alegado que estaba enferma y no se ha presentado en esa comisión de investigación. Ha sido el propio presidente de esta comisión, que es Eloy Suárez, el que hacía el anuncio. Es evidente que la señora Jessica Rodríguez García no está, y no está porque acaba de comunicar hace unos cuantos minutos que no comparece alegando una cuestión, ha presentado una documentación respecto a su estado de salud. Claro, nadie se lo esperaba. El plantón de Jessica, sus propias señorías que estaban allí esperando en sus escaños, pues no se podían creer lo que estaba pasando. Los portavoces de los 3 grupos parlamentarios que hoy iban a preguntar, que era el Partido Popular, era Vox y el Grupo Mixto, han tomado la palabra para protestar por lo que acababa de suceder. Pero a pesar de no haber comparecido, Jessica ha enviado un escrito a esta comisión donde ratificaba todo lo que declaró en el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero. Decía en este escrito Jessica que ella no cambia de opinión, es la expresión que ha utilizado, que ella no tiene 2 versiones de lo que ya le fue preguntado y que todo lo que dijo aquel día es rigurosamente cierto. Y que se ratifica íntegramente tanto en ese escrito como si hubiera acudido hoy a esa comisión. Es decir, que Jessica ratifica hoy que no sabe dónde está su trabajo y lo que es casi peor, que estuvo cobrando durante años sin ir a trabajar en las 2 empresas públicas donde fue enchufada, Ineco y Traxatec. Bueno, en las últimas horas ABC, Borja, también ha publicado más información sobre la contratación de Jessica, en este caso en una de esas 2 empresas, en Ineco. Este diario cuenta que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, pidieron directamente y en persona a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, trabajo para la amante de Ábalos. Según le han contado fuentes conocedoras de esas conversaciones al ABC, Ábalos y Koldo le dijeron que necesitaban una auxiliar administrativa en Adif porque estaban colapsados y les hacía falta ese apoyo. Entonces, Pardo de Vera les explicó que en Adif solo se podía contratar por oposición, pero que para un perfil como el que buscaban había contratos en Ineco. La entonces presidenta de Adif les dijo que tenían que ver si había vacantes, además de cumplir con el procedimiento. Pardo de Vera les pidió el currículum de Jessica y se lo dio a alguien de su equipo para que lo tratara con Ineco. Y ya poco después de esta... Aprovecha las últimas funciones de Aladdin, el musical de Disney, y vívelo esta misma semana. Hay un genio. Consigue
Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Conversación en persona es cuando se produce el intercambio de mensajes reflejado en el último informe de la UCO entre Koldo García e Isabel Pardo de Vera. El asesor de Ábalos le dice a la entonces presidenta de Adif que tienen que llamar a Jessica para que inicie los trámites para su contratación como administrativa, porque si no José Luis Ábalos le cortaba, según sus palabras, los huevos. Por cierto, que este fin de semana ha contado The Objective que Koldo envió a Pardo de Vera una fotografía de Jessica Rodríguez como anticipo a su entrevista en Ineco, en la que el amante de Ábalos aparece en lencería y en una postura sugerente. Koldo le envió a la expresidenta de Adif el contacto de Jessica y una fotografía adjunta en la que aparece con una lencería similar a la que lucía en el catálogo de prostitutas a través del que la conoció José Luis Ábalos en el año 2018. Ha dicho Borja que Pardo de Vera les pidió el currículum de Jessica y que se lo dio a alguien de su equipo para que lo tratara con Ineco. Siempre tenía este trato Pardo de Vera con todos los candidatos o aspirantes a algunos cargos. Bueno, el resultado de estas conversaciones entre Koldo y Pardo de Vera ya lo saben ustedes. Jessica fue contratada en Ineco y, según lo que declaró ella misma en el Supremo, cobró un sueldo público sin ir a trabajar. Lo mismo sucedió con la otra empresa, con Traxatech, y el de Jessica, desgraciadamente, no es el único caso, porque cuenta también hoy el diario ABC que el grupo Traxa tenía un contrato de casi 2,5 millones de euros destinado únicamente a enchufados, para enchufados de Adif. Adif solo contrata por oposición, eso se lo acabamos de contar, por eso necesitaba un contrato con el grupo Traxa para colocar a este tipo de personas. Se supone que, bien usado, ese fondo servía a Adif para realizar contrataciones puntuales a través de Traxa para poder, bueno, pues subsanar necesidades temporales que fueran surgiendo. Sin embargo, cuenta el ABC que la discrecionalidad y la falta de controles es lo que acaba corrompiendo el sistema. Fuentes de Traxa le han dicho a este diario que a ellos les llegan los currículums de quién hay que contratar y el proceso está preparado para favorecerlos. Hoy publica La Razón una información con el siguiente titular: un nuevo email implica al equipo del ministro Luis Planas en otro enchufe en Traxa. Es un correo, otro, remitido por el director, en este caso de Traxatech, que es Juan Pablo González, en el que se revela que recibió una llamada del Ministerio de Agricultura para ordenarle que, esto es textual, tratara con cariño el currículum de un aspirante a un puesto de trabajo. Y el correo dice así: Paco, para una de las cosas que me llamó ayer el jefe era para decirme que tratemos este currículum con cariño. Secretaría de Estado de Agricultura. Anda, mira a ver si tenemos algún proceso en marcha o que tengamos pensado abrir en breve y me dices, para avisar a Paloma, porque con este no podemos estar mareando la perdiz. El mail tiene fecha del 29 de febrero del 2024 y en ese mensaje el director de Traxatech hace referencia a un jefe del área de la Secretaría de Estado de Agricultura. De ahí que se desprenda que es una persona de mucho peso en el ministerio, aunque es verdad que en el correo no se aclara quién es realmente esta persona. Juan Pablo González dice que no se puede estar mareando la perdiz y que se debe obedecer la orden. Bueno, pues se da la circunstancia de que el director de Traxatech compareció hace 2 semanas en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Y el director de Traxatech dijo esto. Todos los trabajadores que entran a trabajar en Traxatech tienen que entrar después de un proceso de selección que atienden a los principios de publicidad, mérito, capacidad y concurrencia. Bueno, pues 2 semanas después ha publicado La Razón un correo electrónico que destapa
otro enchufe más. Y ya no es solamente cosa de Ábalos y de Jessica, aquí entra también en juego el ministro Luis Planas, que ya también estaba señalado. Bueno, el caso Koldo tiene tantas ramificaciones y tantos personajes que a medida que va pasando el tiempo y la UCO va avanzando en sus investigaciones, bueno, pues van casando las piezas del puzzle. Por ejemplo, en julio del año pasado, El Español publicó que Koldo le había pagado 12.000 euros en efectivo a Ricardo Mar, que fue el jefe de gabinete de Ábalos y que ahora mismo, quédense con el nombre, Ricardo Mar, jefe de gabinete de Ábalos y que ahora mismo es el secretario general de Paradores. Fueron 2 pagos de 6.000 euros cada uno, el primero en el año 2019, el segundo en 2020. Cuando este diario destapó la noticia, El Español, el propio Ricardo Mar negó los hechos, pero apareció la nota manuscrita que lo acreditaba. Y Koldo no tuvo más remedio que decir, pues sí, es verdad. Confesó que le dio ese dinero a su compañero como ayuda para que pagara, así lo explicó, las cuotas del Partido Socialista. Lo que entonces no se sabía es que ese dinero lo recibió Ricardo Mar después de las gestiones que habría hecho en favor de Air Europa. Es más, es que uno de los pagos se hizo después de que Ricardo Mar se reuniera en hasta 2 ocasiones con Aldama y con sus socios. ¿Dónde? En Marbella, en la finca Villaparra. Le hablamos de ella la semana pasada, en la que veraneaba Ábalos y que, según la UCO, fue pagada también por las gestiones que el exministro hizo en favor de Europa y de Javier Hidalgo. Y ya que ha salido el nombre de Hidalgo, el CEO de Globalia, pues hoy también hay una bomba informativa en el diario El Confidencial, y que dice que el presidente del Gobierno incluyó en los presupuestos generales del Estado del año 21 una partida de 660 millones de euros para proyectos turísticos sostenibles. Esto, que en principio puede parecernos normal, no lo es tanto si tenemos en cuenta que Sánchez lo hizo después de que su mujer, Begoña Gómez, se involucrara en otro de los negocios de los Hidalgo, en el proyecto en concreto Hola Pueblos, que pretendía convertir localidades de la España vaciada en grandes desarrollos urbanísticos orientados al turismo. ¿Y se acuerdan de Leticia Laufer, empleada de Globalia y colaboradora Borja de Begoña Gómez? Pues después del anuncio de Sánchez, lo que hizo fue compartir la noticia con Aldama y celebrar en un chat privado la lluvia de millones. En los mensajes que se cruzó con él, también habló de la importancia que iba a suponer este dinero para poner en marcha startups turísticas de la mano del Africa Center de Begoña Gómez. Al final, esa partida de 660 millones de euros incluyó finalmente los presupuestos generales de 2021. Sin embargo, el proyecto de Hola Pueblos no se llegó a poner en marcha por las dificultades legales que entrañaba y por los problemas económicos del grupo. Pero es que, hablando de presupuestos, anoten otra información que adelanta hoy también el diario El Debate, en este caso sobre la cuñada japonesa del presidente del Gobierno. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha descubierto que Kaori Matsumoto, que es como se llama la mujer de David Sánchez, participó en la elaboración de los presupuestos de las óperas de la Diputación de Badajoz, que ella cuadraba los números. Y eso a pesar de que no figura ni como empleada de la Diputación ni tampoco como funcionaria ni como personal eventual. A pesar de ello lo hacía y está acreditado porque este medio de comunicación incluye hoy un documento en el que Matsumoto aparece como la autora. Lo que llama la atención es el tiempo que tardó en redactarlo, que también aparece y que son 36 segundos. Bueno, la cuñada japonesa del presidente del Gobierno fue apadrinada, hay que recordarlo, por el ministro Bolaños y por el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, en unas jornadas jurídicas en Madrid, y que por el momento no ha sido llamada a declarar por la juez Viema. Quizá esto cambie con lo que se ha descubierto hoy. El Confidencial ha entrevistado a la directora de orquesta, Cristina de Frutos, que es una de las 11 personas que en el año 2017 se presentaron candidatas a una plaza para coordinar las actividades de los conservatorios de Badajoz, plaza que, como saben, la Diputación le da a David Sánchez. Bueno, cuenta Cristina de Frutos que ella se enteró 2 días antes de la entrevista de que se presentaba el hermano de Pedro Sánchez, de que se presentaba el mismo puesto, y que en ese momento también le dijeron que la plaza era para él.
Según cuenta esta directora de orquesta, cuando ella fue a la entrevista se encuentra a un tribunal con actitud aburrida, ha dicho, y que ni siquiera le hicieron ninguna pregunta sobre su proyecto. Esto ya no nos extraña. Además, también cuenta que al resto de candidatos no les informaron personalmente sobre las notas que habían sacado en el proceso de selección ni tampoco las publicaron. De Frutos dice que se enteró hace unos meses de sus notas porque las publicó un diario en Internet. Hace unos meses, es 2017 cuando se presentan a esa entrevista. También ha contado que el resto de candidatos dieron por hecho que la plaza iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez y que por eso pues ella pensó incluso en no ir. ¿Para qué? Sin embargo, como ya había hecho el proyecto y desde la Diputación le dijeron el día de antes de la entrevista que estaba muy bien valorada, pues dijo, pues mira, me voy a presentar. A lo mejor hay una oportunidad, a pesar de que ya le habían avisado que la plaza sería para David Sánchez, como finalmente sucedió. De modo que Traxa se reservaba un contrato de 2,4 millones para enchufados de Adif, que recurrían a ETTs para meter a gente como Jessica, que Ábalos le dijo a Pardo de Vera que necesitaban a una administrativa y le convencieron después de que Koldo también le enviase una foto de ella en lencería para la entrevista en Ineco, que ha salido un nuevo correo que implica al equipo de confianza del ministro de Agricultura en otro enchufe más, que el jefe de gabinete de Ábalos recibe 6.000 euros de Koldo tras verse con Aldama en el chalet pagado por el rescate de Europa. Y que, y esto lo publicaba hoy el diario El Mundo, la villa de Marbella en la que sospecha la UCO que se alojó Ábalos cuando se estaba negociando el rescate, en realidad era un búnker con 7 habitaciones que estaba rodeado por setos de 5 metros y con un club Milady Palace, un prostíbulo VIP al lado. Además de los 660 millones del presupuesto del 2021 para proyectos turísticos que aprovechó el negocio de Globalia o la Pueblos, que contó con el respaldo de Begoña Gómez y lo de Matsumoto, la cuñada japonesa. Si después de todo esto que les acabamos de contar, el gobierno sigue pensando que les puede funcionar lo de convertir esta semana a Pilar Alegría en una mártir de ataques machistas, por supuesto condenables todos ellos, es tener mucha fe. Por cierto, ataques que para ella misma eran motivo de burla si la víctima era otra. Porque recordemos cómo reaccionaba Pilar Alegría cuando en marzo de 2024 le preguntaron en Televisión Española por lo que Óscar Puente, ministro, compañero de gobierno, acababa de escribir sobre Isabel Díaz Ayuso. Se le ha criticado de un tuit machista, que es este que vamos a ver ahora mismo, que le enviaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que decía, como estábamos viendo, hablaba exactamente de... Disculpad, compañeros, que no lo puedo ver, para leerlo literalmente. Ahí está: execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel dimite. No sé qué le parece. Bueno, vamos a ver, es que más allá de los contenidos de los tuits, yo creo que en este caso, como le decía anteriormente, lo que es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad. Bueno, pues el viernes les contamos que la propia Alegría, de una manera poco transparente, convocó a unos cuantos periodistas, entendemos que de confianza, para confesar lo sucedido la noche del 15 al 16 de septiembre en el Parador de Teruel. Fue el medio Aragón Digital el único que se hizo eco de sus declaraciones. Que les enseñó facturas, les enseñó correos, publicaba este diario. Por supuesto, lo que hiciera la ministra aquella noche es cosa suya. Y no tenemos por qué dudar de su palabra, de que ella durmió muy lejos de la habitación de Ábalos y que no participó de esa fiesta. Lo que no entendemos es por qué no lo contó antes. ¿Por qué no lo dijo en una rueda de prensa abierta a todos los medios, con cámaras, para que se le pudiera presentar? ¿Y por qué no sabíamos, hasta que lo contó ella, que el ahora ministro, antes presidente de Paradores, Óscar López, era conocedor de lo sucedido aquella noche en el Parador de Teruel? Y que se puso en contacto al día siguiente de la famosa fiesta con el personal del alojamiento. Si la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 no pasó nada en aquel parador, ¿por qué tuvo que llamar Óscar López a su personal para preguntar?
Hoy Paradores lo ha negado todo. Lo de que Ábalos destrozara una habitación es lo que ha negado. Como dato a tener en cuenta, el jefe de gabinete de Ábalos, el día de la fiesta con prostitutas en Teruel, presunta, es el actual secretario general de Paradores. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no hay casualidades. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.